Hola amigos de YouTube. En este video veremos una de las funcionalidades que nos ofrece el IDE NextBeam a través del framework Spring. Específicamente veremos el denominado Spring Web MVC, el cual nos permite básicamente crear aplicaciones en modelo vista controlador de un modo muy sencillo. Para esto mostraremos este Spring realizando la siguiente aplicación, que será un registro de pacientes, el cual nos permitirá la consulta de pacientes, el registro de pacientes, así como su eliminación y modificación. Para esto usaremos una base de datos realizada en Postgres, la cual vemos aquí, la base de datos registro con su tabla registro pacientes, en la cual cuenta con su IDE, que como vemos aquí tiene su respectivo incremento, la cédula, el nombre, el apellido, la edad, el diagnóstico y la ciudad, y especificando su clave primaria, que es el ID. Bien, una vez obtenida la base de datos, procedemos a lo que es la creación de nuestro proyecto. Pero antes daremos un repaso a los objetivos del video, el cual será la configuración, en el cual configuraremos un nuevo proyecto con soporte Spring Web MVC y crearemos el esqueleto del proyecto de una manera muy sencilla, y veremos cómo NextBeam nos da una configuración por defecto, la cual se puede ejecutar de este Spring. Daremos también una vista general a la aplicación y procederemos con la implementación de su servicio, la implementación del controlador y el modelo con sus respectivas vistas. Okay. Ahora veremos cómo creamos una aplicación usando este modelo o este framework. Nos vamos aquí a Web, Java Web y Web Application. Aquí procedemos a colocar el nombre del proyecto. En este caso le colocaremos registro paciente. Aquí seleccionaremos cada uno de los frameworks a utilizar. En este caso utilizaremos el Spring Web MVC, como ya lo dije anteriormente, y también el Spring Hibernate, el cual nos dará la conexión o la interacción con la base de datos antes mostrada. Como vemos aquí, ya la conexión la he realizado con anterioridad, por eso ya la tengo para cogerla libremente, que es con el gestor PostgreSQL. El servidor es localhost, el puerto es 5432 y la base de datos se llama registro. En caso de querer una nueva conexión, basta con seleccionar aquí New Base de Datos Connection. Se nos abrirá esta ventana y aquí seleccionaremos la base de datos que queremos conectar. En el caso de nosotros sería la PostgreSQL. Procedemos a dar siguiente y aquí procedemos a llenar los campos. El host, aquí ponemos la IP del servidor. En este caso, como es de la misma máquina, basta con poner localhost. El puerto que se utiliza, el nombre de la base de datos, el usuario y la clave del gestor de base de datos, básicamente. Y solo una vez llenados estos campos, procedemos a poner finalizar y tendremos la conexión. Como aquí ya la realizamos, como ya lo dije, no hay necesidad de volverlo a hacer. Okay, una vez hecho esto, colocamos finalizar. Y vemos como en los paquetes se nos crea el archivo de Hibernate. Y vemos aquí cómo se nos guarda el servidor, el puerto, así como la base de datos. Este es básicamente el archivo de conexión con nuestra base de datos.
Ahora procederemos a demostrar que una vez realizado el inicio es perfectamente funcional nuestra aplicación. Solo basta con poner run y NetBeans nos da ya archivos por defecto que se abrirán en nuestra aplicación. La vista de esta aplicación por defecto es index.jsp. Como vemos aquí simplemente lo que mostrará es un saludo, bienvenido a Spring Web MVC Project. Y vemos acá, este sería la aplicación en sí de inicio que nos da por defecto NetBeans. Ahora procederemos a explicar cómo sucede esto, cómo llegamos a obtener esta vista. Para esto, todo inicia por el archivo web XML, el cual, si vemos la etiqueta Welcome File List, lo que nos dice es que nos redirecciona a redirect.jsp. Si vamos a este archivo nos da la apertura, digamos así, para nuestra aplicación, que es el index.htm. Y si vemos aquí, nos damos cuenta que todos los archivos con extensión .htm, el web XML lo redirecciona al paquete, digamos, de Dispatcher Servlet. Aquí lo que tiene es la ruta completa, pero en sí esto nos redirigirá hacia este archivo Dispatcher Servlet XML, el cual consta de 3 bins. Si nos damos cuenta, el bin Index Controller, el bin View Resolver y el bin URL Mapping. Ok, aquí lo que hará, ingresará que todo lo que hará básicamente este URL Mapping será mapear las vistas con su respectivo controlador, es decir, relaciona el index HTML con el index controller. Y si vemos acá, el index controller lo que hace es relacionando el parameter view controller del index. Este básicamente nos envía acá hacia el view resolver, el cual lo que hace es dar un prefijo y un sufijo del archivo que queremos encontrar. Si vemos, el prefijo es web-info. Si nos percatamos, esa ruta la encontramos aquí, web-info/jsp, y el sufijo, que en este caso sería la extensión .jsp, y el nombre en sí del archivo, que es index. En este caso, estos dos bins nos están especificando esta ruta para llegar al inicio. Ahora procederemos a acceder a los datos, o mapear los datos de nuestra base de datos hacia nuestro proyecto. Para ello, como ya lo dije, utilizamos el framework Hibernate, y lo que haremos será en los source packet, ponemos new, buscamos los archivos de Hibernate. Bueno, procedemos a seleccionar Hibernate Util, le colocamos un nombre y lo colocaremos en el paquete modelo. Vamos a finalizar, y esta herramienta básicamente lo que nos hará será el inicio de sesión con la base de datos, la inicialización, digamos así. Como vemos, ahora procederemos a realizar lo que se conoce como una ingeniería inversa de nuestra base de datos hacia el proyecto.
Ok, vemos el proyecto y la ruta, vamos por defecto, marcamos Next. Aquí nos saldrán las tablas con las que tenemos en nuestra base de datos. En el caso nosotros escogeremos registro de pacientes y finalizar. Como vemos aquí, lo que especifica básicamente es el nombre de la base de datos y el nombre de nuestra tabla, que es el registro pacientes. Entonces, lo colocamos acá en los paquetes por defecto, y ahora procederemos a lo que será el mapeo de los datos de la base hacia nuestro proyecto. Obtendremos básicamente el acceso a los datos mediante esta herramienta que nos ofrece Spring. Colocamos un nombre, disculpen, me equivoqué, era el Hibernate Mapping Field. Damos siguiente, seleccionamos el JDK5 y de ahí te lo dejamos por defecto. Te lo colocamos en el paquete modelo y finalizamos. Okay. Como nos damos cuenta, se nos crean estos dos archivos, registro pacientes y registro pacientes. Aquí lo que hace es obtener los datos de nuestra base de datos, y acá lo que lo hace es acogerlos con los métodos accessor o los accesores set y get de nuestra base de datos, y allí ya podremos obtener nuestros datos de la base de datos hacia nuestra aplicación fácilmente desde esta clase. Okay. Ahora procederemos a creación de el controlador. Vamos a crear primero la consulta, y ahí crearemos el ingreso y procederemos con el modificación y eliminación de datos. Bueno, para eso crearemos una nueva clase. A la cual le daremos el nombre de consultar datos, y crearemos en el paquete controlador. Vamos a finalizar la implementación y realizaremos su respectivo import, y lo siguiente será implementar un método abstracto. Ok, el código nos quedaría así, de esta manera. Realizamos el último import y se nos borrarán los errores. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí básicamente llamamos a una instancia de donde se hizo el inicio de sesión de Hibernate Util. Vemos, está Hibernate Util Head Session. Estamos llamando a este método para así, mediante la instancia de ella, realizar el inicio de sesión. Estamos aquí iniciando transacción. Esto se guardará en una lista que se llamará resultado, el cual con el inicio de sesión creará un query que llamará a lo que es donde se han guardado los datos o los registros de nuestra base de datos, que en este caso el registro pacientes. Si nos damos cuenta, es el nombre de esta clase, básicamente donde tenemos los métodos acceso de nuestros datos.
Vemos que esto se lo guarda en una lista y este será el nombre en sí del modelo. Acá se colocará el nombre básicamente de la vista con la que se va a interactuar o a la que le va a mandar los datos, los campos. Ok, y mandará un mensaje tipo objeto. Vamos aquí, trae lo que es el valor de pacientes. Ok, teniendo esto, lo siguiente será la realización de la vista de este controlador. Para eso todas las vistas de nuestro archivo se guardarán en esta carpeta JSP con extensiones del mismo tipo JSP. Creamos nuevo JSP y colocamos como nombre consulta paciente. Damos finalizar. Aquí tenemos nuestra consulta. Ok, ahora explicaremos lo que hemos hecho aquí. Bueno, aquí simplemente como título estamos obteniendo el mensaje obtenido desde la clase consultar. Nos cuenta este mensaje. Eso es lo que lo guardamos como título. Aquí estamos realizando simplemente es la cabecera, este es código HTML. Estamos simplemente adornando en algo nuestro proyecto, una cabecera, poniéndole color, tipo de letra y color de fondo. Aquí estamos llamando hola mensaje. Sería en sí el título de la aplicación, el nombre que llevará encima. Y lo importante es lo de aquí. Aquí, como vemos, estamos llamando al ítem que acabamos de poner acá en pacientes. Estamos llamando al objeto en sí, pacientes, y esto se lo guardará en variables, que en este caso le ponemos como nombre consulta pacientes, y cada uno va llamando a su respectivo campo, en este caso cédula, nombre, y será un error, tiene que ser diagnóstico. Y bien, pues con esto ya tendríamos el controlador y el modelo, y así como la vista de nuestra consulta. Bueno, ya tenemos como quiera completa la consulta. Procederemos a hacer la respectiva prueba. Bueno, como ya dije antes, teníamos el controlador, la vista y el modelo. Eso se lo especifica en el dispatch assembler, como ya lo dije, que es la conexión entre la vista y el controlador en sí, básicamente. Para eso teníamos que crear un nuevo bin colocando un ID. En este caso le pondremos ID paciente. Especificamos el controlador o la ruta del controlador, que en este caso la tenemos en el paquete controlador. Movemos, si nos percatamos, paquete controlador y la clase consultar datos. Eso es lo que hemos colocado aquí. De allí lo siguiente sería realizar la respectiva propiedad en la que relacionamos la vista consulta. Aquí consulta paciente.htm, la tenemos aquí, consulta paciente, y con el consulta paciente, el ID que acabamos de colocar acá, que es lo que a su vez lo relaciona con el controlador. Okay. Con ello simplemente guardamos y allí ya podremos realizar nuestra prueba, digámoslo así, preliminar del proyecto. Okay.
Ahí faltó colocar un link en que redireccione desde el index hacia la consulta. Ponemos aquí y sería consulta paciente con un href, nos redirecciona a la clase consulta paciente.htm. Ahí sí podríamos, nos tendría que salir. Esperamos un momento, está un poquito lenta mi máquina. Cargamos. Aquí tenemos consultar. Fichamos y nos aparecerá la consulta. Como vemos, no nos aparece ningún dato ya que no tenemos ningún dato almacenado. Realmente eso. Ahora que si queremos almacenar datos para probar la eficiencia de la consulta, podemos ingresar desde el gestor de base de datos. Sería registro paciente. Damos un insert. Aquí tenemos. Bueno, como el ID es autogenerado, simplemente lo eliminamos. Procederemos a llenar campo cédula. Eso es 906. Nombre le ponemos Cristian. Apellido sería A19. Diagnóstico dolor de cabeza. Ciudad colocamos Montecristi. Hacemos la inserción y verificaremos si se ha guardado en nuestra página. Simplemente sería recargar y como vemos se han almacenado los datos exitosamente. Ok, ya tenemos lo que es la consulta de datos. Ahora tocará proceder a lo que es el ingreso, la modificación y eliminación de datos. Y para esto crearemos una nueva clase en el paquete modelo. A esta clase la llamaremos procesos. Aquí básicamente lo que realizaremos aquí será el proceso de ingreso, eliminación y modificación de nuestros datos. Simplemente ponemos el nombre y colocamos finalizar. Tenemos paquete, procesos y obtenemos el código. Realizamos los respectivos import, como ya sabemos. Y aparecen más errores. Ok, al parecer realizamos mal una importación. Vamos de aquí, importaremos el SQL statement, que es el que tenemos aquí. Acá importaremos la conexión y el driver manager. Ok, ahí sí. Entonces aquí tenemos en la clase procesos el método crear registro. Lo que hará este método será recibir parámetros como son cédula, nombre, apellido, edad, diagnóstico y ciudad, que son los campos de nuestra base de datos. Aquí realizamos la conexión hacia la base de datos. Como ya sabemos, el servidor, el puerto, el nombre de la base de datos, tenemos el usuario y la clave. Ok, acá lo que hacemos es mediante el driver ponerle el nombre y la conexión, la cual
recibe los parámetros que son el URL, el usuario y la contraseña, con la cual realiza la conexión exitosa. Y aquí realizaremos la consulta SQL, básicamente es código SQL. Tenemos inserinto, cédula, pacientes, cédula, nombre, apellido, edad, diagnóstico, con el values, y aquí ingresaremos los parámetros que estamos recibiendo. Y ya ahí cerramos la consulta y con esto tendríamos el ingreso de datos. Ok, ahora nos redirigiremos hacia la carpeta, hacia el paquete controlador. Crearemos una clase, esta vez será una clase. Creemos una clase de Spring Framework simple for controller. Esto nos ayudará a la conexión fácil entre el controlador y la vista. Ponemos un nombre, ingreso datos, el paquete controlador, finalizamos y tenemos la siguiente estructura que nos brinda este framework. Bueno, aquí lo que haremos sería descomentar los parámetros que nos brinda esta clase. Este sería la clase donde recibiría los parámetros. En este caso sería registro pacientes. Y como vemos, nos importó del paquete modelo registro pacientes. Esto es una ayuda que nos ofrece NextBeam. Aquí colocamos ingresar. Este es el comando que usaremos en la vista para enlazar los datos. Aquí tendremos consulta paciente, que es donde irá después de tener éxito. Aquí pondremos ingreso paciente, que será la vista actual que tenemos. Ok, aquí dejamos el video y continuaremos en una tercera edición de este video tutorial. Cuestión de tiempo, porque YouTube no acepta más de 15 minutos. Okay.